Estamos en vivo. Muy buenos días amigos y amigas, muchas gracias por darse una cita este martes, otra semana más en nuestros temas de salud y discapacidad. Agradecemos nuevamente a FENEDIF por permitirnos este espacio y a Heredity con los estudios de genética y genómica igualmente por abrir este espacio para conocimiento de estos temas a toda la audiencia. El día de hoy tengo el grato honor de presentarles a la doctora Carolina Rodríguez. Ella es cardióloga pediatra. Agradecerte por acudir y darte cita y darte el tiempo más que nada con toda la agenda que tienes. Y nos gustaría empezar justamente si te pudieses presentar para que te conozcan un poco más. Bienvenida, Caro. Bueno, muchas gracias, doctor Abrigo, por la invitación. Es muy importante dar a conocer a nuestra población sobre todo los problemas cardíacos de los niños, de los recién nacidos y intraútero. Soy la doctora Carolina Rodríguez, cardióloga pediatra, especialista en ecocardiografía fetal, neonatal, pediátrica y también hago cardiología congénita del adulto. Estudié en Brasil, en Sao Paulo, en la Universidad de Sao Paulo, en el hospital en el Instituto del Corazón. Al momento estoy trabajando en el Hospital Docente de Calderón y en el Hospital Padre Carolo. Bueno, esta vez vamos a conversar y nos vamos a centrar a hablar bastante sobre las malformaciones cardíacas intraútero cuando estamos embarazadas, que las señoras se den cuenta, se hagan los controles. Y bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo, cómo una sola decisión, un diagnóstico antes del nacimiento cambia todo el pronóstico de un bebé. Justamente, nuestro tema de ahora, la cardiología pediátrica y del adulto, pues la podemos dividir en muchos temas, ¿no? Y justamente ahora vamos a estar abordando de la etapa, o una de las etapas más sensibles para su desarrollo, que es la etapa prenatal. Y justamente el programa se llama, al día de hoy, Detección Prenatal de Cardiopatías Congénitas, lo que toda familia debería saber respecto a ello. En el Ecuador no hay datos oficiales, pero se estima que cerca de 2.500 bebés nacen con cardiopatías congénitas cada año. Y quisiéramos empezar por justamente los conceptos. Es importante, ¿no? Para poder saber. Cuando nos reunimos con otros médicos y hablamos, pues tenemos ya este conocimiento de base. Pero para la audiencia, que pueda saber qué es una cardiopatía congénita. Bueno, cardiopatía congénita, la definición muy clara, el concepto más básico, es decir, que tenemos una malformación cardíaca desde la formación del bebé. A partir de las 9 semanas del corazón de nuestros bebés intraútero, o sea, cuando está dentro de la barriguita de la mamá, empieza a latir y se empieza a terminar de desarrollar. Pero como todos sabemos, durante el primer trimestre de embarazo, que es la etapa más sensible, pues pueden suceder malformaciones, dadas por muchas causas. Las principales causas pueden ser genéticas, que son las que el doctor nos va a nombrar. Las genéticas que desde la formación del óvulo, del espermatozoide, ya viene algún gen específicamente con algún problema. También puede ser durante la formación del corazoncito del bebé durante el primer trimestre por uso de drogas, medicaciones, radiaciones, pesticidas y otras sustancias que nos pueden hacer que que el corazón del bebé no se forme bien. Eso es una cardiopatía congénita. Justamente. Y dentro de las malformaciones congénitas en general, las cardiopatías ocupan el primer lugar. Son de las más frecuentes. Y el poder detectarlas a tiempo, sin duda, tiene un impacto significativo en la calidad de vida de todos los y las pacientes, ¿no? Existen diferentes tipos de cardiopatías congénitas, unas que pueden llegar a requerir intervención quirúrgica, otras que pueden hacerse un seguimiento a través de tratamientos no quirúrgicos, a través de tratamientos médicos y otros pues que requieren seguimiento, ¿no es cierto? Entre las causas, como bien mencionas, existen diferentes causas y factores de riesgo, ¿no? En el caso de las condiciones genéticas, es importante recalcar, como en otras ocasiones les he recalcado, que no todas las condiciones genéticas
ocurren con un antecedente en algún familiar. Si bien es un factor de riesgo y que algún familiar tenga una cardiopatía ya desde el nacimiento, sin duda que incrementa la probabilidad de que uno de sus hijos o hijas pueda también tener este tipo de condiciones. En otras ocasiones, pues estas situaciones vienen de imprevisto, y es ahí la importancia de que todo embarazo o toda pareja que está cursando un embarazo o planificando un embarazo deba tener una consulta al menos una consulta con cardiología pediátrica, ¿no? Claro, en nuestro país sí hay bastante un poco de déficit en parte del cuidado, depende del estilo de vida y del conocimiento de los padres, hacerse los controles prenatales, pues obligadamente desde el inicio del embarazo, porque realmente donde tenemos que tener más cuidados en el primer trimestre, pero podríamos hacernos los controles apenas nos diagnostiquen el embarazo, ¿no? Entonces no siempre es en el primero, aparte a veces son a los 3, 4 meses, pero no deberíamos saltarnos de esto porque es muy importante. Un cambio de una decisión nada más cambiaría bastante el pronóstico de un bebé, y esa decisión es tener el diagnóstico intraútero para poder ir a dar a luz en un hospital de tercer nivel, un hospital que cuente con todo lo necesario para poder asistir a un bebé que la verdad no sabemos si va a ser crítico o no va a ser crítico, dependiendo de la cardiopatía, de la malformación dentro de su corazón. Muchas veces necesitan al nacimiento medicaciones, asistencia médica de especialistas y subespecialistas, neonatólogo, cardiólogo, pediatra. Eso no se cuenta en todas las instituciones a nivel público. A nivel privado pues sí las tenemos, pero usted sabe que todo el mundo no puede acceder a ese tipo de servicio, y a nivel público pues tendría que, ya con un diagnóstico claro, ser referido a un hospital de tercer nivel, donde le puedan dar a la asistencia al bebé todo lo que él requiere y se la pueda dar. Justamente, si hablamos de que hay una pareja que está planificando un embarazo, ¿cuál sería la semana ideal en la que debería ya realizarse un chequeo cardíaco, un ecocardio fetal, por ejemplo, si tenemos todo planificado? Bueno, antes de todo planificado, pues tener en cuenta, antes de todo, de iniciar el embarazo y todo, tener en cuenta todos sus factores de riesgo. Primero, porque por ejemplo hay enfermedades ya que tienen las mamitas y que nos pueden predisponer a una enfermedad cardíaca, como es el lupus, como es la diabetes gestacional, si es que fue durante la gestación, o los diabéticos tipo 1 insulino dependientes. Entonces ya de por sí yo ya tengo una enfermedad, una patología de base, que me tengo que hacer todos los controles exigidamente desde el primer mes del embarazo, si es un embarazo planificado. Si no es un embarazo planificado, pues la verdad durante las primeras 12 semanas ya se podría realizar un estudio cardiológico intravaginal con el eco. Y a partir de la semana 20-24 se hace ya un ecocardiograma fetal completo, teniendo toda la estructura, anatomía, función y todo del corazoncito del bebé. Entonces, pues si yo no sabía, si yo me embaracé y no tenía planificado el embarazo, pues lo mínimo es a las 12, 20 o 24 semanas. Y un ecocardiograma fetal se puede realizar hasta la semana 32. Pasado eso ya no, porque el corazoncito, o sea, el del bebé se podría hacer un intento, pero ya el tamaño no nos los permite realizar un estudio perfecto. Pero sí, hasta la semana 32, 34, exagerando, se puede realizar un ecocardiograma fetal, sobre todo si el doctor ginecólogo tiene alguna sospecha de la formación, de la función del corazón del bebé, pues realmente se puede hacer, para que con eso se tome la decisión propia, la decisión que se debe hacer el parto o la cesárea, porque depende también la patología cardíaca del bebé, la enfermedad, pues tiene que ser cesárea, no pueden hacer por parto normal. Así que desde ahí cambia mucho la situación del parto y del momento del nacimiento del bebé. Justamente dentro de los factores de riesgo hay tanto los que pueden ser hereditarios, el hecho de una cardiopatía previa, o que hayan nacido ya o hayan tenido un hijo previo con alguna cardiopatía, pues incrementa el riesgo en el siguiente embarazo de que esto vuelva a ocurrir, mucho más si no ha habido un diagnóstico etiológico de qué fue lo que pasó, ¿no?
Más allá de eso existen estos otros factores de riesgo que pueden ser modificables. Actualmente la obesidad, la diabetes, es uno de los factores de riesgo principales para el desarrollo de las cardiopatías, ¿no? Dentro de ello, de las cuestiones del seguimiento, si logramos identificar estos factores de riesgo que justamente lo pueden hacer los obstetras, que son los primeros, el primer personal médico en estar en contacto con una embarazada. Se puede ir directamente a una consulta con cardiología pediátrica en un embarazo o habría que esperar primero siempre la consulta con el obstetra o el ginecólogo. No, la verdad es que obviamente va a ser con el ginecólogo o el obstetra porque ellos tienen que dar la forma, la anatomía, el estado, el peso, la formación íntegra del bebé. Pero se puede hacer sin la referencia del ginecólogo, sin necesidad que tenga ningún tipo de factor de riesgo y sin necesidad de que la paciente tenga algún problema ya durante la gestación. Porque en Estados Unidos, Europa, ese es un screening que se hace a todos, como ahora se hace la transluminiscencia nucal para ver si su paciente, el bebito, tiene síndrome de Down. También en Europa ya se hace un ecocardiograma fetal en todos los embarazos, independientemente de que sea alto riesgo, de que sea una madre añosa, de que tenga lupus, de que tenga algún tipo de malformación, que consuma alguna droga, ¿no? Allá se hace a todas las mamitas. Justamente, y esa era la pregunta que te decía, porque al igual que la parte de cardiología fetal, las consultas de asesoramiento genético y las consultas de genética prenatal, en estos países pues forma parte de la rutina de los controles, mientras que acá muchas de las ocasiones esto no forma parte de ni la rutina ni la derivación, incluso cuando debería existir y cuando existen indicaciones específicas. Y qué importante es para que la población pueda conocer que existen ya este tipo de especialidades y subespecialidades que pueden dar una visión diferente. El corazón es uno de los, como mencionamos al inicio, es uno de los órganos que más se afecta, la malformación congénita más frecuente. Sin embargo, no todos los embarazos, ni en el sector público ni en el sector privado, tienen una valoración cardíaca. Y eso es algo que pues paulatinamente tiene que ir cambiando, ¿no? Hay protocolos justamente que tú mencionas en los cuales esto forma parte de la rutina, o debería, al menos en nuestro medio, ya empezar a formar parte de la rutina. Anteriormente había esta limitante que era el número de profesionales que estaban involucrados en las distintas ramas de la parte prenatal. Actualmente existen ya más profesionales, tanto en la parte de cardiología, en la parte de genética, lo cual va permitiendo, o a la población le permite, ir accediendo paulatinamente a todos estos servicios. Y luego viene esta otra parte que no todo el mundo conoce y sabe que existen este tipo de servicios dentro del sistema de salud, tanto público como el sistema de salud privado. Y dentro de las ecografías, hay estas ecografías, la una que es de screening, que se hace en el primer trimestre, entre la semana 11 a la semana 13 más 6 días. ¿Qué tipo de alteraciones que encuentren en esas ecografías deberían sugerir que posiblemente exista algún problema cardíaco? Es que en este caso ya a las 12 semanas está totalmente formado el corazón del bebé. Y claro, hay una cardiopatía, la más severa, que es un síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo, no se forma la válvula mitral, no se forma el ventrículo izquierdo, y la verdad el bebé crece maravilloso. Tiene ganancia de peso adecuado, nacen de un peso adecuado, y la verdad nacen rosaditos maravillosamente bien, y empieza solo a desaturar. El momento que nace en un hospital, digamos, ¿no?, en un hospital base o en un hospital en algún pueblo o ciudad pequeña donde no tengan ningún especialista, estas criaturas fallecen, no tienen buen pronóstico. Y la verdad los padres no entienden, pero porque el cuerpito está nutrido del bebé dentro del útero de la mamá por la placenta. No se está nutriendo por ningún vaso de él. Entonces por eso se forman maravillosos, son lindos, buen peso, buena talla, sin ninguna malformación externa, pero su corazoncito no tiene pronóstico en este país. Justamente, por ejemplo, en ese tipo de condiciones, ¿qué deberían reportarse en el eco del primer trimestre?
cuando te hacen el análisis del corazón. Por ejemplo, translucencia nucal aumentada es uno de los signos más frecuentemente evaluados en el eco de primer trimestre y te puede indicar como una sospecha de una condición genética, pero no solo las condiciones genéticas cursan justamente con esta medida aumentada, sino las cardiopatías congénitas sin duda que cursan también con alteración en este marcador. Entonces, por ejemplo, una translucencia nucal aumentada no solo es signo de que existe una condición genética, en muchas ocasiones, y hay que asegurarnos de que esto no esté ocurriendo, o si está ocurriendo, de poder identificarlo, pero hay otras ocasiones donde no, y más bien muchas de las malformaciones congénitas, por ejemplo, no tienen todavía una causa identificada. La mayoría de ellas siguen siendo aisladas. En genética dividimos estas malformaciones congénitas como sindrómicas y aisladas. Sindrómicas cuando forman parte de algún síndrome genético, síndrome de Down, síndrome de Turner, un síndrome de Noonan, entre otros, y aisladas cuando únicamente tienen la malformación, tienen la anomalía congénita del corazón y no tienen ninguna otra condición más que esta situación. Se hacen los estudios genéticos, se hacen los estudios correspondientes y no existe. La mayoría de las condiciones cardiológicas tienen esta cuestión como base. Aparte de la translucencia nucal, se debería ya reportar, o qué se reportaría, por ejemplo, en la parte cardíaca, porque justamente tú dices, ya para las 2 semanas el corazón está totalmente formado. Y esto, la pregunta va porque he visto yo, al menos en la parte de la consulta, que no todos los ultrasonidos de primer trimestre de screening traen como tal reporte. Incluso muchos te ponen solo sin alteraciones estructurales generales y te ponen normal. Entonces, al menos para que sepan, si es que ellos van y acuden a hacer este tipo de estudios, ¿qué debería al menos tener esto? Al menos para la parte cardíaca, ¿no? Bueno, un eco básico, o sea, un screening solo de la parte cardíaca de las 12 semanas es que nos muestre bien las 4 cámaras. Ahí ya descartamos pues principalmente esta malformación que le digo la hipoplasia de corazón izquierdo, porque estamos viendo las 4 cámaras de los tamaños adecuados, la función de las válvulas auriculoventriculares y la función de las válvulas ventriculoarteriales, nada más, porque para ver un estado de la aorta, de la tricúspide, de la pulmonar y de la aorta, obviamente tenemos que ver la función del ducto o conducto arterioso que esté funcionando bien y nada más. No necesitamos, porque es realmente básico el screening que se va a hacer a las 12 semanas. Mientras tanto que a las 20 y 24, como ya hacemos pélvico, abdominal afuera y tenemos el tamaño y toda el eco nos ayuda bastante. Entonces, pues la verdad, a partir de las 24 semanas sale perfecto. Las imágenes, la función, si hay arritmias, si hay bradicardias y sobre todo eso que nos afecta tanto durante el embarazo. Porque un diagnóstico de una bradicardia, una arritmia fetal puede cambiar hasta el pronóstico de la malformación del bebé y del nacimiento. Hablabas que para las 12 semanas ya el corazón está totalmente, ya tiene todas estas estructuras, ¿no? de las que mencionas. Y este periodo justamente es el periodo más sensible, ¿no? ¿A las cuántas semanas el corazón ya está totalmente formado? A las 12 ya está formado y con su funcionalidad. Lo que va haciendo es creciendo y ganando como un tipo de madurez, sobre todo a nivel valvular, porque las válvulas realmente son unas membranas demasiado pequeñitas y difíciles de observar en la 12, pero a las 24 ya está todo perfecto. Ahí solo el corazón tiene toda su función y como todo el bebé a partir de la semana 24, él ya está todo madurando y haciendo su función adecuada hasta el final del nacimiento. Luego está este otro eco que es el eco anatómico fetal, que se lo hace entre las 18 a 22 semanas. En ese eco, ¿qué estructuras deberían reportar la persona que esté haciendo este tipo de ecografías que justamente permitan ya ir identificando otro tipo de condiciones, ¿no? Ya no solo las 4 cámaras, sino ¿qué otras estructuras se deberían reportar a estas para justamente ser el punto de partida para llegar a cardiología pediátrica?
Bueno, en ese caso ya se debe ver todo, ¿no? Las 4 cámaras, las 4 válvulas, tiene que hacernos función del índice de pulsatilidad del conducto arterioso, tenemos que tener también función, o sea, en la frecuencia cardíaca fetal, ver si no hay arritmias, si no hay bradicardias, si está la función cardíaca bien. Pues la verdad sí se puede hacer función intraútero del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo. Últimamente la tecnología estaba ayudando para hacer hasta un strain, que es una valoración secuencial y segmental de todas las partes cardíacas del bebé, que es una tecnología que se está estudiando todavía. Pero ya a nivel de ecocardiografía que contamos aquí en el país, pues sí, ya lo podemos hacer. La función sistólica y diastólica más sistólica de los dos ventrículos y dar a conocer cómo está la llegada de las venas pulmonares, cómo están las venas sistémicas, cómo son la cava inferior, ver cómo está la superior, ver cómo está la formación valvular de todas las válvulas que ya nombré y tener un informe completo y detallado de toda la función cardíaca del bebé, igual que un adulto. Dentro de las múltiples situaciones que tú mencionas que ya se puede hacer acá actualmente, me gustaría preguntarte por esta cuestión de las arritmias. ¿Cómo o qué elementos te pueden ya permitir identificar o al menos sospechar que existe una arritmia fetal que para poderte te lo derivar, por ejemplo, para que tú después digas, esto sí es una arritmia, no es una arritmia? Pues la persona que está haciendo, por ejemplo, justamente este eco ya de segundo trimestre. Pues la verdad solo es poner el transductor en la válvula aórtica o en la mitral y hacer un trazado de ver cómo están los picos de las ondas y si ya se ve que hay arritmia o bradicardia o taquicardia fetal, pues solo es cuestión de hacer en la parte de ecocardiografía y no es difícil. Solo es poner el transductor, medir estas ondas, y ver cómo está la frecuencia, ver cómo está el ritmo del paciente y se ve, en ecocardiografía se ve muy claramente. Entonces apenas se tenga una sospecha, pues se debería de derivar al cardiólogo pediatra para que nosotros nos encarguemos de hacer el seguimiento y más que nada el diagnóstico claro y hasta tratamiento, porque dependiendo del tipo, la bradicardia es más difícil de tratar, pero se puede dar a la madre y también la arritmia también se puede tratar dependiendo de la causa, se da la medicación a la madre para que funcione intraútero en el bebé. ¿Se está haciendo eso? Los pacientes que tú ves, tanto en la parte pública como en la parte privada, se está haciendo esta cuestión que tú dices para evaluación de arritmias? ¿O no sí, todos lo hacen? ¿La mayoría? ¿Cómo estamos o sea, en el Ecuador? Somos pocos que los profesionales. Pueden hacer y te derivan y dicen, mira, estoy sospechando que hay una arritmia. No, claro. O sea, hay pocos profesionales que hacen esto, pero sí hay bastantes doctores ginecólogos en la parte que hace medicina fetal. Y todos ellos ya tienen conocimiento sobre cómo manejar este tipo de casos. En nuestros casos, los cardiólogos pediatras que hacemos ecocardiografía fetal somos los que nos encargamos de este tipo de pacientes, pero la verdad tiene que ser un centro que tenga cuidado materno-infantil y sobre todo en la parte de las maestrías de medicina fetal. Se está realizando en el hospital a nivel público y privado. A nivel público pues está en el hospital Luz Helena Arizmendi, hay una doctora muy buena que se encarga de esta parte. En el hospital Carlos Andrade Marín está el doctor Chávez, quien hace esta parte muy bien de medicina fetal. Y a nivel público pues de donde los doctores tengan sus consultas y se dediquen a hacer en la parte privada. Existen, hace un momento hablaste de la hipoplasia de cavidades, y respecto a esto, la pregunta va, ¿existen urgencias cardiológicas que deberían derivarte? La hipoplasia es una de ellas, porque claro, indudablemente tiene que tener. ¿Qué otras condiciones se consideran una urgencia? Que sí o sí tienes que enviarle a cardiología, no puedes esperar hasta... La mayoría son así, pero por ejemplo cuando el bebé en el eco obstétrico, ginecológico que se llama, pues si el doctor empieza a ver que hay crecimiento de cámaras, dilatación cardíaca, cardiomegalia, que es eso de hablar que el corazón está más grande de lo normal, y peor cuando empieza a ver ya líquido alrededor del corazón del bebé, o cuando ascitis, ya son signos que el paciente está teniendo disfunción ventricular y que va a terminar tal vez con la pérdida del bebé.
Eso es una emergencia. Se llama hidrops fetalis. Ajá. Entonces, cuando el paciente entra en hidrops, es urgencia. Tiene que hospitalizarse a la mamá y tratar de salvar la vida del bebé. No siempre se lo consigue, pero realmente es una forma de evitar que sea una pérdida dolorosa por parte de los padres sin saber qué sucede y por qué falleció su bebé. ¿Qué tan frecuente es esta derivación, ¿no? O sea, ¿qué tanto has logrado ver o posteriormente en los análisis o auditorías que se hacen se dice, pues bueno, debería haber llegado a cardiología o debería haberse derivado, ¿no? Es poco frecuente, no hay que hablar la verdad, no, es poco frecuente. A mí me ha llegado bien contados casos de doctores ginecólogos que han tenido una sospecha y me han enviado el paciente. Pues sí, tuve una vez una malformación media compleja, era un defecto de septo aurículo ventricular que se puede dar más a los pacientes con síndrome de Down, pero este bebé intraútero no parecía que tenía síndrome de Down. Y claro, es una cardiopatía congénita compleja, como que tiene que operarse lo más pronto posible. Y pues claro, los padres sufrieron muchísimo, pero pienso que esta parte de tratar y de ayudar a las parejas es que ellos entiendan desde un inicio el pronóstico en momento del bebé al nacimiento y posterior de su hijo, para que no sea un golpe tan fuerte que en el momento del nacimiento, como ahora todavía existen madres que no sabían que sus hijos tenían síndrome de Down, y todavía el momento del nacimiento y ver a su bebé les da tan duro, les golpea tanto, no tienen cómo en ese momento, no saben qué hacer, cómo reaccionar, entran en depresión postparto. Entonces, más bien una persona que ya conoce desde intraútero lo que viene puede tomar decisiones, pensar bien las cosas, nacer en un hospital adecuado para el bebé, y se debe tomar también en cuenta la parte psicológica de los padres, ¿no? Que deberían tener su apoyo ya intraútero para el momento del nacimiento ellos estén preparados. Actualmente tenemos ya, por ejemplo, de personas con condiciones genéticas, una de ellas es la fenilcetonuria, y existen mujeres que logran un embarazo. Sabemos que la fenilcetonuria es una enfermedad genética y justamente si no se lleva adecuadamente este tipo de condiciones aumenta el riesgo de cardiopatías. Y es por eso que, por ejemplo, las mujeres que tienen esta condición, todas ellas deben tener sí o sí, aparte de las otras valoraciones y el seguimiento y controles adecuados, pues una valoración con cardiología pediátrica. Y otra cuestión que también se hace de la parte infecciosa es la rubiola, ¿no? Que tiene que hacerse en el estudio Torch, toda mujer embarazada, sea de sistema público o sistema privado, justamente para poder identificar si existe un riesgo o no. En este caso de la rubiola y en la mayoría de enfermedades infecciosas que nos dan malformaciones cardíacas y de otro tipo del sistema nervioso central, etcétera, pues la verdad es cuando estamos cursando el embarazo y tenemos la infección. Entonces, si yo tengo todas las vacunas y yo he hecho todos los planes y he hecho una planificación familiar y he planeado tener a mi bebé, pues es poco probable, ¿no? Pero en el caso de las personas que no tienen planificado y no tienen todas las vacunas y peor cursan con una infección durante la gestación, pues tienen que hacerse el estudio. Pero ahora quería también comentar que no solo son infecciones y malformaciones y enfermedades de base, de la madre, maternas, ¿no? También estamos tomando en cuenta que ahora ya tenemos mucha fecundación in vitro y gemelares. Los dos casos tienen que hacerse sí o sí un ecocardiograma fetal. ¿Por qué? Porque todo tipo de fecundación in vitro lleva su riesgo si no se hizo un análisis genético completo, que en la mayoría de veces se hace así. No siempre tiene todo el estudio genético realizado, y también los gemelares
tienen un alto riesgo de tener algún tipo de malformación cardíaca, uno de los gemelos, mellizos o gemelos, como les quieran decir, cuando son más de 2 bebés trillizos es más difícil, pero la verdad sí existen casos todavía y a nivel nacional, y ni siquiera son pacientes de fecundación in vitro. Hemos tenido trillizos varias veces en la maternidad Nueva Aurora y la verdad no fueron implantados, fueron naturales. Ahora que tocas ese tema, todo embarazo gemelar tiene que tener sí o sí la valoración, ¿no? ¿Qué tan difícil es la evaluación de los gemelares? Es más frente a nosotros? difícil por el espacio, obviamente. Por lo general, un bebé está encima del otro bebé, o está en laterales, o intraútero, están todos así chuecos, pero la verdad es que sí se puede realizar. Se hace del gemelo 1 y luego del gemelo 2, o como se encuentre el bebé intraútero, no hay ningún problema. Trillizo sí es más complejo, bien más complejo, ahí sí. En ellos los tiempos son iguales que en los embarazos De únicos. preferencia, el gemelar tiene que ser antes de las 24 o 25 semanas, porque entre más grande sea, es muy poco difícil, es más poco probable ver, analizar y evaluar bien las estructuras cardíacas. Tiene que ser entre la 24, máximo hasta la 28, para tener un tiempo adecuado y sobre todo para poder analizar todas las estructuras en el espacio, porque cada vez como van creciendo en el útero, pues ya después no es imposible, pero es menos factible que se vea y se pueda analizar bien las estructuras del corazón del bebé. Si ya tienen un hijo previo con una cardiopatía congénita, ¿cómo es el protocolo de ellos para un siguiente embarazo? Tienen que ir al genetista, tienen que consultarle al doctor Boris Abrigo. Mentira, es a cualquier genetista que les pueda ayudar. Sí, todo paciente que ya tuvo una malformación congénita cardíaca, pues la verdad todos tienen que ir a un análisis genético profundo, determinar la causa y ver la probabilidad de tener otro hijo con otra cardiopatía congénita, que eso ya se encarga los genetistas de la parte genética. Justamente, ¿no? De lo que hablábamos al inicio, poder identificar cuál es la causa nos permite establecer, ya no de manera empírica, es decir, no por estadística, sino ya por la condición previa que ocasiona este tipo de alteración, pues cuál es el riesgo, y de esta manera poder identificar si existen elementos que pueden ser modificables y prevenirlo de esta manera, o estrategias para que se pueda aminorar el riesgo, ¿no? Dentro de la parte genética, justamente existen diferentes maneras de abordar, existen diferentes procedimientos que se pueden hacer en la etapa prenatal, y justamente nos apoyamos en todas estas especialidades, tanto como la medicina materno-fetal, la cardiología pediátrica, los mismos obstetras, y estos pues se pueden actualmente identificar muchas condiciones genéticas. Uno de ellos es el estudio actualmente del ADN fetal en sangre materna, que se lo puede hacer a etapas tan tempranas como desde la 10ª semana del embarazo. Existen condiciones que tienen cierto tipo de herencia. En este mismo estudio del ADN fetal se puede saber ya cuál es el sexo cromosómico, mejor dicho, en este caso se hace un estudio del gen SRY para ver si es de sexo masculino o femenino. Si hablamos de condiciones genéticas, hay herencias en las cuales los varones tienen más riesgo por ciertos genes localizados en el cromosoma X, si es que la madre es o no portadora. Y luego tenemos diferentes estudios que se pueden ir haciendo, como estudios diagnósticos de cariotipo, estudios de array, estudios de exoma, que permiten identificar justamente, por el caso de la fenilcetonuria, si sabemos que ya tuvieron un hijo y está afectado, por ende el papá y la mamá pueden ser portadores de estos genes. Existe un riesgo de un 25% en el siguiente embarazo. Hay muchas situaciones ahí que se pueden hacer justamente desde el diagnóstico preimplantacional y otras alternativas por las cuales se puede optar. Hablando un poco tú hablabas que durante la etapa prenatal ya se podría tratar algunas condiciones. Cuéntanos un poco más cómo funciona esto para que pueda conocer la audiencia. La verdad es en cuanto a las arritmias, ¿no? Y las bradicardias. La bradicardia es mucho más difícil de tratar
y también no he comentado, pero también hay tumores intraúteros, sobre todo fibromas en neurofibromatosis. Entonces, pues la verdad, si hay un tipo de neurofibroma, un tumor intracardíaco que está obstruyendo alguna vía de salida de alguno de los dos ventrículos, o si me está produciendo algún tipo de disfunción ventricular, pues en este caso sí se les puede dar inmunomoduladores y para disminuir el tamaño del tumor intraútero, para que logre al nacimiento ver si es necesario realizar algún tipo de cirugía o solo controles, porque la verdad con el everolimus ha ido muy bien y la disminución del tamaño de estos tumores han involucionado, no han dado ningún tipo de sintomatología y a veces al nacimiento solo hemos tenido que hacer seguimiento sin necesidad de más dosis. Eso depende de la condición del paciente. En cuanto a las arritmias, dependiendo si nos da para pensar en una arritmia maligna o que nos dé disfunción ventricular, porque eso es nuestro mayor riesgo, y ahí nos da hidrosfetalis, se empieza a estar hinchando el bebé dentro de la barriguita de la mamá, y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Dependiendo del tipo de arritmia se da el tipo de tratamiento, pero se le da a la mamita para que llegue en cierta cantidad que no es tan efectiva, pero se le puede dar también así al bebé para que él se controle la arritmia o las taquicardias y pueda seguir creciendo y la función de su corazón sea la mejor, la más óptima. ¿Estos tumores por qué se forman? Son neurofibromas, de la enfermedad de neurofibromatosis. Entonces todos sabemos que en esta parte no todos, ¿no? O sea, puede tener en el cerebro, en el corazón, en el riñón. Estos son tumores a nivel neurológico del sistema nervioso que empiezan a crecer en cualquier área de nuestro cuerpo. Pero lamentablemente hay ocasiones que pueden crecer ya intraútero y luego post nacimiento, y todos los pacientes con diagnóstico de neurofibromatosis tienen que hacerse controles durante toda su vida ecocardiográficos para que al momento que empiecen a hacer un tumor dentro de su corazoncito, pues se pueda dar el tratamiento adecuado y no tener que llegar a una cirugía de abrir pecho, de abrir corazón, de extraer un tumor, y eso es pues aumentar mi morbilidad y mortalidad de mi paciente. Justamente, y para aclarar un poco, porque cuando a veces hablamos de tumores con personal que no es médico, inmediatamente le asocian a cáncer, ¿no? Entonces, los tumores pueden ser malignos o pueden ser benignos. En este caso la mayoría son benignos, no todos, ¿no? Pero es importante hacer esa división, sí, que es importante hacerla en la etapa prenatal. Si se la puede hacer en esa etapa, pues mucho mejor. Y respecto a esto, justamente te quería preguntar que hay ocasiones que en el eco, por ejemplo, del segundo trimestre, te sale un foco ecogénico intracardíaco, que en muchas ocasiones lleva seguimiento. ¿Qué cuestiones pueden estar relacionadas con esto? O en ocasiones pues esto llega al nacimiento y no tiene ninguna repercusión y puede desaparecer. No, claro, depende del tamaño, de la velocidad de crecimiento y de la ubicación. Como había comentado, lo más difícil es que me obstruya una vía de salida, que esté en la salida del ventrículo derecho o izquierdo, o sea, abajo o en la parte de salida donde está la aorta y la pulmonar. Ahí me produce obstrucción. Y claro, no, obviamente al lado de las válvulas auriculoventriculares, que no me permita el flujo de la sangre, ¿no? Porque nuestra circulación intracardíaca es súper dinámica. Entonces, mientras el tumor esté en un lugar donde no me obstruya el fluido sanguíneo, no hay problema, se le deja y se le valora y se ve su velocidad de crecimiento, y pues a posterior al nacimiento se buscará el mejor tratamiento. Pero cuando estoy intraútero y está debajo de la aorta sobre todo, o de la pulmonar, y no me permite el flujo adecuado de sangre, pues en este caso sí se tiene que intervenir dependiendo del grado de obstrucción. Hablaste de las terapias que se pueden hacer durante la parte prenatal. Una de ellas fue la arritmia, ¿no? ¿Existen cirugías que se pueden hacer para la parte cardíaca en la etapa prenatal? Claro que hay cirugías, pero al momento en el Ecuador no creo que hay.
Sí, hay una forma por hemodinámica, se entra al abdomen de la mamá, intraútero, se conecta al bebé y se hace como una punción vía hemodinámica dirigido y eco dirigida, y se puede hacer en el caso de estenosis de las válvulas una dilatación para que ese embarazo continúe y al momento del nacimiento se vea cómo se va a hacer el seguimiento de esas válvulas del corazón del bebé. Pero en este caso se ha intentado varias veces a nivel, yo puedo hablar de la experiencia de Brasil, que se entra y se balona la aorta para ver si crece y crece el ventrículo izquierdo y no tener un síndrome de hipoplasia de corazón izquierdo completo, sino para que ya mi ventrículo izquierdo no sea mínimo, sino tenga un tamaño no adecuado, no nunca va a ser un tamaño normal, pero pues va a crecer un ventrículo izquierdo y voy a tener como luchar ese paciente posquirúrgico, o sea, después del nacimiento para ver si es que se puede operar. Pero en el caso de Ecuador yo al momento sé que no están haciendo todavía, pero se puede hacer ese caso con la aorta, con la pulmonar y algún otro tipo de malformación que requiera algún tipo de dilatación o ayuda, pues sí se hace. Justamente las intervenciones tempranas pues siempre mejoran las condiciones al momento del nacimiento, ¿no? Dentro de tu área, ¿cómo es esta cuestión y cómo has visto vos que ha ido evolucionando el Ecuador en relación a esto, ¿no? Del diagnóstico temprano en relación a la supervivencia de los bebés? Pues realmente sí nos falta bastante. Sobre todo porque pienso que la comunidad y la población no está bien informada ni muy educada en la parte de la salud materno-fetal, de que las madres tengan conciencia que tienen que ir a los controles mes a mes durante el embarazo, que tienen que ir a los controles después del bebé de nacimiento hasta el año de vida, porque eso cambia mucho. Sobre todo en la parte del embarazo, cambia mucho el futuro de su hijo, de su bebé, no va a tener tantas complicaciones, ni quiero decir esta parte, pero súper duro, pero ni sufrimiento para sus hijos, ¿no? Porque una malformación cardíaca pues puede desencadenar mucho sufrimiento en el bebé y en los padres si no se tiene un diagnóstico, y peor aún si es un bebé muy esperado. ¿Qué elementos tú considerarías que se pueden modificar o qué podríamos hacer para prevenir o no se puede prevenir? O hay cuestiones que se pueden prevenir y otras que no, hablando de cardiopatías congénitas. Bueno, prevenir, pues tú sabes, ¿no? Como todo embarazo, ¿no? Evitar todo tipo de consumo de drogas, alcohol, cigarrillo. Si yo trabajo en una plantación, pues tengo que tomar en cuenta este tipo de cosas y mi riesgo de tener hijos, hacerme un estudio genético si tengo algún factor de riesgo. Si ya tuve un hijo con cardiopatía congénita, pues tengo que hacerme el estudio para pensar en tener otro. Y los controles, o sea, la prevención sería analizarme mi cuerpo, mi estado genético y mi estado antes de embarazarme, ¿no? De salud, hacerme hormonas tiroides, ver que no tenga diabetes ni predisposición, que mi hemoglobina glicosilada no esté elevada y saber cómo me tengo que alimentar durante el embarazo, cómo llevar el embarazo, tomarme ácido fólico, ver que mi útero esté en las mejores condiciones. Pues esa es la verdad, ¿no? Saber que mi cuerpo está saludable para poder tener un bebé y que en las condiciones en las que estoy yo puedo tener un bebé, ¿no? Pues si yo tengo algún tipo de problema neurológico y estoy tomando litio, cambiar la medicación. Si yo tengo hipotiroidismo, pues me voy a tomar mis hormonas tiroides y que mi doctor endocrinólogo me diga, ¿no? Que mi estado hormonal está perfecto. Entonces eso es básico en todos los embarazos como para prevenir. Pero la verdad esto de la ecocardiografía fetal y de nuestra parte y de los doctores obstetras es diagnosticar y guiar el embarazo de la mejor forma para que el momento del nacimiento y posterior el crecimiento del paciente sea el mejor, ¿no? ¿Qué mitos has escuchado tú acerca de este tipo de condiciones? En el Ecuador tenemos todavía parte de la idiosincrasia, lleva a pensar que existen elementos que no están probados que hacen que se pueda producir una cardiopatía congénita. Bueno, pues la verdad es que las mamás dicen es que yo sufrí mucho durante el embarazo, yo lloré muchísimo durante el embarazo, sufrí y por eso nació así mi bebé. No, la verdad es que en esta parte de la depresión durante el embarazo
no tiene mucho que ver, más bien cosas claras, concisas, como usar medicación o no usar la medicación, alimentarme de una forma inadecuada puede cambiar mucho el futuro del bebé, de la persona, pero estas partes emocionales y sufrimientos realmente no influyen tanto, y ese es el mito que a mí me han dicho, ¿no? Justamente el estrés es un elemento importante y es un factor de riesgo, no necesariamente para el corazón, sí para la parte de neurodesarrollo. Bueno, ese tema vamos a estar tratando otro día, que es muy importante de cómo afecta o qué elementos afectan justamente al desarrollo neurológico de los y las niñas. El, Otra pregunta que te quería hacer es que respecto al, justamente, tú nos mencionabas en el momento que a día de hoy se pueden hacer ya muchos estudios de funcionalidad de arritmias con los equipos que tenemos ahora. Esos equipos los tenemos ya en el Ecuador, todavía no llegan. ¿Cómo va esto acá? No, en el Ecuador ya hay muchos equipos y ecocardiogramas súper completos que nos permiten ver la parte de la frecuencia cardíaca del bebé. Lo que sí me olvidé de comentar es que las madres que abusan del café durante el embarazo, y si en el último trimestre también consumimos muchos frutos rojos, pues puede haber una vasoconstricción del conducto arterioso. Y es algo que nadie sabe. Y claro, con los antojos hay mujeres que se sientan con una porción gigante de frutillas, de cerezas, y pues a veces puede producir vasoconstricción del ductus. Entonces, en el tercer trimestre no es recomendable consumir muchos frutos rojos, y durante todo el embarazo, obviamente, no consumir café. Y hay muchas mujeres embarazadas que consumen café, té negro, té verde. El té normal pues no se debe consumir porque eso también aumenta la frecuencia cardíaca del bebé. Entonces, en realidad, ese tipo de alimentación se debe evitar, ese tipo de consumo de alimentos. Coca-Cola, todas las colas negras que tienen cafeína, peor aún los energizantes, ¿no? Yo creo que la población en general sabe que no debe consumir, fumar, consumir alcohol, pues eso es otra cosa. Y ese tipo de sustancias pues realmente nos aumentan la frecuencia cardíaca y nos predisponen a las arritmias. Es importante, de muchas ocasiones las mujeres cuando están embarazadas, y lo dicen, ¿no? Y en las reuniones se escucha que dicen, bueno, yo tengo que comer por dos, ¿no? Y empiezan a comer más de lo que habitualmente consumían, cuando en realidad lo que tienen es que mejorar la calidad nutritiva de los alimentos, ¿no? En ocasiones pues el peso que van subiendo va acorde y atado también al crecimiento del bebé y los otros cambios fisiológicos que van produciendo durante el embarazo, ¿no? Porque en ocasiones las personas empiezan a comer más de lo que deberían, empiezan a aumentar de peso por depósito de grasa y no tanto por las otras cuestiones, y eso pues conlleva a factores de riesgo. Y mencionamos pues que la obesidad y sobrepeso es uno de los factores de riesgos directos para el desarrollo de las cardiopatías. Y ya en tu consulta, cuando llegan a cardiología, ¿cuántos ecos son los que ustedes hacen y qué evalúan en estos ecos? Bueno, el número es muy difícil de decirte porque es súper por épocas, por temporadas, no te puedo dar un número aproximado, pero lo que se hace es un examen completo cardíaco fetal, completo, con función, con anatomía, con todo. O sea, tiene como ser un ecocardiograma de una persona adulta igual, toda la función de la anatomía, todas las válvulas, todo, realmente se ve todo en intraútero en el bebé, si la ventana de la mamá da, ¿no? Porque también vamos a hablar de que si la paciente tiene obesidad grado 2 o 3, no se va a ver con claridad. Todos sabemos el impedimento, las limitaciones del ecocardiograma frente a la parte de la obesidad. Entonces, pues sí, si es una madre obesa grado 2 o 3, pues realmente el ecocardiograma no va a salir perfecto, ¿no? No se puede visualizar bien todas las estructuras, porque estamos hablando de un corazón de 2 centímetros de tamaño. Entonces, la verdad, no se puede valorar bien. Entonces, eso es el único impedimento que tenemos, es esta parte de la obesidad.
hay muchos niños que nacen antes de tiempo, que son los partos prematuros, ¿no? Partos pretérminos. Actualmente en el Ecuador pues existen bebés que nacen incluso de 24 semanas y gracias a los profesionales, a las unidades de cuidados intensivos neonatales, cardiólogos ahí, estos bebés pues tienen un crecimiento normal, ¿no? Anteriormente un bebé de 24 semanas pues la mortalidad era bastante elevada. ¿Cómo es el seguimiento en este tipo de bebés? Sobre todo partos prematuros, ¿no? Todos tienen que tener valoraciones cardíacas. ¿Y qué tipo de alteraciones cardíacas pueden ser más frecuentes en ellos? Pues sí, en ellos no son malformaciones, sino todos los recién nacidos prematuros, absolutamente todos, tienen que pasar por un screening cardiológico. No es screening, la verdad se le hace un ecocardiograma neonatal completo. Esa es mi especialidad, o sea, la verdad es en lo que más me he dedicado. Adoro trabajar con recién nacidos, he trabajado en maternidades y trabajo en mi mayor parte de mi consulta es poder hacer ecos en un área de neonatología. No solo cuidados intensivos, intermedios, porque todo recién nacido prematuro tiene que hacerse un control, sea o no sea dependiente de oxígeno, porque muchas veces es solo por la dependencia de oxígeno que piden valoración, pero la verdad es que todo recién nacido, sea prematuro o no, debería ser sujeto a un ecocardiograma neonatal. No siempre es así, pero en todos los prematuros se debe realizar. Primero porque no siempre puede ser una malformación cardíaca, sino que al nacimiento tiene que cerrarse el conducto arterioso y tiene que cerrarse el foramen oval. Y no en todos los bebés se cierra, y en los prematuros es muy elevado el porcentaje que no está cerrado porque es prematuro, nació antes de tiempo. Entonces, el que nos da peligro y hay que hacer un seguimiento muy claro, tal vez dar tratamiento desde el inicio, es el conducto arterioso, entonces, o persistencia del conducto arterial. Este sí es peligroso, nos puede aumentar el flujo, el tamaño del corazón, no hay ganancia de peso, es un soplo que se escucha bastante bien. Y es una patología que nos puede dar complicaciones sin necesidad, porque realmente dando al inicio es un tratamiento clínico que puede ser con paracetamol, ibuprofeno, que realmente son medicaciones básicas aquí en nuestro país. Se podría dar el intento de cierre clínico, pero si es fallido y nos da repercusión hemodinámica, pues tenemos que cerrarlo quirúrgicamente. Hablando de las malformaciones, ¿cuáles son las más frecuentes aquí en nuestro medio? Comparando con, por ejemplo, donde tú te formaste con Brasil, ¿hay alguna diferencia? No, sí hay mucha diferencia. Allá en Brasil sí tenía mucha hipoplasia de corazón izquierdo, allá sí teníamos mucho defecto de septo aurículo-ventricular, que se tiene una sola válvula aurículo-ventricular, no son mitral ni tricúspide, sino que es una sola y que se vuelve y se cierra. Hay bastante Epstein, tenemos bastante tetralogía de Fallot, pero también es debido al tamaño del país, ¿no? Y la casuística, ¿no? De la población. Es un país de 200 millones de habitantes, no podemos comparar con Ecuador, que somos 18 al momento. Aquí la verdad es que más hay de todo, la verdad, casos de todo. Hipoplasia de corazón izquierdo, desde que llegué hace 3 años he visto 2 casos. Pero la verdad aquí el diagnóstico más se da de comunicaciones interauriculares, interventriculares y algún tipo de insuficiencia valvular. Claro, ¿no? Y luego vamos a ir hablando de los pacientes con síndromes, porque dependiendo del síndrome tengo mi afectación cardíaca, y los pacientes dependiendo de del síndrome que tengan. En este caso es síndrome de Down, uno de los más comunes, y todos sabemos que el 45% de los pacientes con síndrome de Down tienen algún tipo de cardiopatía congénita. Entonces, todo paciente con síndrome de Down intraútero ya tiene que hacerse un eco, ¿no? Con sospecha. Y al momento del nacimiento, pues tiene que hacerse otro. El síndrome de Down es una de las condiciones más frecuentes en nuestro medio, ¿no? Tiene una incidencia de 1 por cada 550, 600, muy superior al promedio a nivel mundial. El síndrome de Down ocurre en promedio 1 por cada 1000 a 1100 nacidos vivos, y justamente dentro de las ecografías de seguimiento, pues el eco de primer trimestre con el pliegue y otros signos que se muestran ahí, pues ya nos permiten tener una
sospecha, y luego los estudios genéticos pues nos permiten confirmarlo, ¿no? Y ¿qué tipo de alteraciones cardíacas en ellos son más frecuentes? Bueno, en ellos tenemos también comunicaciones interauriculares, interventriculares, sobre todo también en ellos de que persiste el conducto arterioso, por eso dije que tiene que ser intraútero la valoración y ya tener una sospecha o un diagnóstico claro genético. Es intraútero hacer el diagnóstico para saber si no tiene alguna otra malformación más severa, y el momento del nacimiento, porque la persistencia de conducto arterioso en ellos es alta, no se cierra a pesar de que sean a término. De todas formas, o sea, yo pienso que uno ya teniendo una sospecha o teniendo el diagnóstico de un síndrome de mi bebé tiene síndrome de Down, pues lo primero que tengo que hacer es un screening de todo, ¿no? Saber cómo está su parte digestiva, cardíaca, renal, porque todos ya sabemos que pueden tener algún tipo de malformación. Hablábamos que el diagnóstico temprano justamente mejora tanto la atención que se puede dar. Existen muchas especialidades y subespecialidades que tienen que estar a cargo, sobre todo los embarazos de alto riesgo. Y dentro de ello, pues sin duda que esto mejora el pronóstico de todos estos niños. ¿Cuán diferente puede llegar a ser que un niño recién tenga su diagnóstico al momento del nacimiento que cuando le vieron en la etapa temprana? Porque hay ocasiones que muchas personas dicen, bueno, si no le van a hacer nada, pues ¿para qué le voy a hacer algo? Si no le van a hacer cirugía, si no le van a hacer tratamiento, ¿para qué tengo que hacer ese examen en la parte prenatal? Si también se lo puede hacer cuando nace. No cambia mucho. Sobre todo el lugar del nacimiento, ¿no? Eso sí me ha pasado. En la parte pública sobre todo, ¿no? No es lo mismo en un hospital base donde tengo solo lo básico, recibir un paciente tan grave y no tener cómo transferir, porque luego lo más difícil es que te acepten en las unidades de tercer nivel, porque siempre están saturadas y no hay un espacio en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Otra cosa es que yo vaya al hospital, me ingresen antes, tenga mi cesárea si es necesario, mi hijo nazca por parto normal y yo tengo un espacio ya separado en una unidad de cuidados intensivos neonatales donde le van a dar todo el cuidado, ¿sí? Y se va a hacer todo lo posible por dar el tratamiento al paciente independientemente de la patología. Eso cambia muchísimo el pronóstico del bebé. Justamente, ¿no? Y ese es uno de las cuestiones que, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Porque como tú bien dices, la mayoría de las unidades de cuidados intensivos neonatales en los hospitales de tercer nivel pues están saturados y no hay espacio, ¿no? El hecho de saber antes o desde mucho tiempo antes permite orientar en qué nivel de atención pues se tiene que seguir ese embarazo. En el Ecuador tenemos los 3 niveles de atención, que es primario, secundario y nivel terciario. Un embarazo que no tiene ninguna complicación bien se puede llevar a nivel secundario sin mayor riesgo al momento del nacimiento, pero no así todos estos embarazos de riesgo, ¿no? Porque tienen que tener otro tipo de intervención, tienen que hacerse otros exámenes. En algunas ocasiones incluso pueden haber los especialistas en los hospitales de segundo nivel, pero no hay los equipos que les permita desarrollar pues todas estas habilidades profesionales pues en las que se han preparado, y de ahí la importancia que se deba derivar también de manera oportuna para que puedan tener la atención en los centros que pues cuentan con todas estas herramientas. E incluso así hay ocasiones que en los mismos hospitales de tercer nivel pues no tienen todos los equipos y la medicación y ahí pues justamente se torna en un problema al momento del nacimiento, mucho más si la persona o el embarazo que llega pues no tenía nada previamente establecido, identificado. Pues si con estos otros embarazos, que en ocasiones puede llegar a darse eso, pues en un embarazo que no haya tenido ningún chequeo previo, pues y que se pueda recién identificar al momento del nacimiento alguna de este tipo de cardiopatías, pues incluso impactará en la morbilidad, es decir, complicaciones que pueden tener.
pero también en la mortalidad, ¿no? En Claro. la sobrevida que pueden tener Claro. tipo de pacientes. Es que hay cierto tipo de cardiopatías en las cuales que tienes que dar medicación, ¿no? Como sería, por ejemplo, este síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo y todas las que sean ductus dependiente, pues en la mayoría de hospitales no contamos con prostaglandina, que nos va a dar tiempo para dar un tratamiento al paciente y no fallezca. Pero también tenemos que hablar no solo de la morbimortalidad de los bebés, sino del impacto psicológico en los padres. Entonces no es lo mismo llevar un duelo conocido ya intraútero que llegar y tener un shock emocional sabiendo que mi hijo tiene una cardiopatía severa y va a fallecer. Entonces es totalmente diferente, ¿no? Pues el uno se irá tratando poco a poco y seguimiento paulatino con psicología y el otro ya nos toca la mayoría de veces tratar con un psiquiatra porque el impacto es tan fuerte que muchas personas y muchas madres viven ese duelo de una forma muy, muy difícil. Y ya para ir terminando la parte prenatal, si no le logran identificar al momento del nacimiento, ¿qué signos nos podrían alertar tanto a los médicos como a los papás? Le dan el alta, se va a la casa para sospechar que existe alguna cardiopatía. Bueno, en la mayoría de hospitales, pues al nacimiento se hace un screening cardiológico, se le mide la saturación pre y postductal. En otros lugares también se toma la presión en los 4 miembros para descartar una coartación de aorta, que es otra enfermedad silente y que realmente puede darnos una alta mortalidad dependiendo de la coartación de la aorta. La verdad es que se ponga morado, que deje de respirar o que esté respirando bien y siga moradito. Que el bebé como que se desmaya y que succiona la leche materna y se cansa muy pronto y se pone morado. Entonces eso es una parte de los signos de las cardiopatías, pero no siempre es algo clínico así muy a la vista. Por ejemplo, que el bebé esté cansado, que no gane bien peso, que pase solo enfermo, que haya transcurrido 1, 2, 3 meses y el bebé no ha ganado nada, que siempre esté sudoroso, taquimneico, que respire muy rápido. Pues la verdad es, claro, la mamá, si es primeriza es más difícil, pero si es una mamá que ya tuvo un bebé, ella sabe, mi hijo anterior no respiraba así, mi hijo actual está respirando de esta forma y suda demasiado y yo le siento que no está ganando peso y que a pesar de que yo le doy el seno se demora demasiado, pues hay síntomas así, que lo primero que tenemos que hacer es acudir a un pediatra para que nos ayude a valorar, y si el pediatra diagnostica, ve alguna cosa fuera de lo normal, se escucha el soplo, si es que existe un soplo, pues ya sería referido a un cardiólogo pediatra. Soplo. ¿Qué es el soplo? Porque a veces dicen, es que tiene un soplo. Uy, es un signo cardiológico bastante difícil de explicar y es un tema, un mito que deberíamos tratar en otra ocasión porque realmente el tiempo nos faltaría para conversar sobre el famoso soplo cardíaco que todos los padres deben saber qué es y cómo se debe tomar la noticia de que su hijo tiene un soplo cardíaco. Todas las existen brechas, ¿no?, que limitan el acceso a los controles, tanto médicos y en etapa prenatal, justamente que se hagan todos estos chequeos. ¿Cómo podríamos ir superando estas brechas en nuestro país? Con todo esto que tenemos, ¿no? Tanto en la parte pública como en la privada, porque uno piensa, a veces dice, bueno, en la parte privada pues vas, ¿no?, directamente, pero no siempre ocurre eso, ¿no? Como mencionábamos al inicio, no todos los embarazos se hacen un chequeo con ecocardio fetal, no saben si tienen unos riesgos o no, no todos los embarazos acuden a genética y únicamente acuden ya cuando está el problema. ¿Cómo podríamos mejorar esta parte para que la gente conozca y sepa y diga, pues es parte de, y tengo también que irme? Todo el mundo sabe que tiene que ir a los tetra, ¿no? Pero estas otras cuestiones pues se han quedado rezagadas, mientras que en otras partes del mundo esto pues forma parte de los protocolos desde hace muchos años atrás. Pues la palabra exacta es prevención, ¿no?
La prevención es nuestra primera arma. La verdad es que la medicina debería ser preventiva y no curativa, ¿no? Aquí en el Ecuador eso de la prevención todavía no existe una educación a nivel nacional. Es esto de ir al médico cuando realmente me siento mal, cuando yo no le siento que el bebé se mueve o estoy sintiéndome rara durante el embarazo, tengo un sangrado, pues ahí me voy al médico. Lo que uno tiene que hacer es prevenir, educarse. Y la verdad es que el gobierno debería centrarse más en educar a la población y ayudar con programas que direccionen bien los embarazos según su gravedad. Si es que es un embarazo normal, uno de alto riesgo, si existe una complicación en el camino, para que el Estado, en la parte pública, se dedique a guiar de la mejor forma la gestación de la madre. Ahora, en la parte privada, pues es más fácil. Yo llego, mi ginecólogo me hace un screening adecuado y me ve que tengo algún riesgo, alguna cosa, pues ya él dirige, ¿no? El embarazo a hacerse controles y todo lo demás, ¿no? Pero en la parte pública es mucho más difícil acceder. Evidentemente en la parte pública pues se depende mucho de los protocolos que existan desde el Ministerio de Salud Pública como ente rector. Y en la parte privada pues justamente aprovechando esto, pues todas las personas que nos están viendo del otro lado, también es que las personas puedan solicitarlo, ¿no? Cuando tienen alguna cuestión o tema de genética, hay muchas personas que acuden, leen y cuando llegan a la consulta preguntan y dicen, pues puede ser esto, puede ser el otro. Y a que hagan lo mismo cuando van a todos los profesionales, ¿no? Porque es importante que cada persona sepa de su proceso, de su enfermedad o justamente la parte preventiva. Actualmente existe mucho y está en boga en realidad en algunos sitios, tanto la medicina funcional, se pone en evidencia muchos elementos ambientales, metales pesados a los cuales pues la mayoría de la población estamos expuestos tanto de manera directa como de manera indirecta. La misma cuestión de los agroquímicos que se usan para el cultivo de los alimentos como factores de riesgo, ¿no? Pero sobre todo poder solicitar, que las personas lo soliciten, ¿no? Si necesito o puedes con algún cardiólogo que sea colega, forme parte del centro en donde se hagan la atención. Y para ir terminando justamente, ¿dónde te pueden localizar? ¿Tienes redes para que te conozcan, números de teléfono? Claro, en el Instagram y en el Facebook estoy como doctora Liliana Rodríguez. Y a nivel privado, pues mi número de teléfono realmente yo direcciono dependiendo del sector de la ciudad, porque atiendo en el sur y en el norte. Entonces mi número de teléfono es 09 80 90 29 54. Me pueden escribir tranquilamente, explicarme que de pronto me vieron en este programa y en el sector de la ciudad que viven y lo que necesitan para yo poderles ayudar con mucho gusto. ¿Atiendes solo en Quito o en otras ciudades también? Al momento solo en Quito. Carolina, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo y por habernos explicado todos estos temas relacionados con las cardiopatías congénitas. Y asimismo para comprometerte para otro programa y hablar de otros temas relacionados con la cardiología pediátrica, ya que forman parte de muchos síndromes genéticos que están relacionados con la cuestión de discapacidades. Y amigos, pues muchas gracias por haberse dado el tiempo en esta semana para hablar de otro tema de salud y discapacidad. Agradecer nuevamente a FENEDIF y a Heredity con los estudios de genética y genómica que tienen por hacer parte de esta difusión que tenemos en temas de salud.